Bienvenidos y bienvenidas a esta serie de entrevistas con personalidades de la danza histórica que comienza hoy y además es con una invitada de lujo, con Diana Campó. Diana es historiadora, bailarina y profesora de danza en el Centro Superior de Música del País Vasco. Entre 2011 y 2017 impartió las clases de danza histórica en el grado de danza de la Universidad Europea de Madrid. Ha sido profesora en cursos internacionales y ha tenido una intensa colaboración con los conservatorios de danza de Madrid entre 2005 y 2013, impartiendo talleres y coreografiando espectáculos de danza histórica para ellos, como el Real Conservatorio Profesional de Danza María Emma y el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila. Ha colaborado también con personalidades de la danza histórica como Ana Yepes y María José Ruiz Mayordomo y actúa habitualmente con el acompañamiento en directo del brillante conjunto de músicos La Danserie. Bienvenida, es un placer tenerte, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias y para mí también es un placer estar aquí. Bueno, vamos con las preguntas. Sí. ¿Cuándo te interesas por la danza histórica y por qué? Bueno, mi relación con la danza histórica es, yo creo que en cierto sentido estaba predestinada, porque en mi casa de niña se escuchaba mucha música, mi abuela era pianista y bueno, se escuchaba todo tipo de repertorio, de Chopin por supuesto y Beethoven, que eran los favoritos de mi abuela, pero también música barroca, que le gustaba mucho a mi madre, le gusta mucho a mi madre. Y bueno, de esa manera yo tenía una visión musical bastante amplia. Luego yo empecé a hacer estudios de danza clásica y más tarde me interesé también por la danza española, pero yo creo que fue un poco la música nuevamente la que me llevó hacia la danza histórica, porque recuerdo una mañana estar en casa con la radio clásica y escuché una música renacentista que me pareció maravillosa y que me dio unas ganas tremendas de bailar. Entonces escuché a ver qué era aquello y dijeron que eran unas gallardas. Entonces me quedé con aquello, ¿no? Y bueno, más adelante también escuché otra música barroca, también música de ballet, de ballet de cour de la época barroca. Y finalmente me enteré, supe que existía una especialidad dentro de la danza que era la danza histórica. Y bueno, cuando me enteré de un espectáculo que hacía la compañía Esquivel en Madrid, fui a verles, me gustó mucho y poco después empecé a tomar los cursos con María José Ruiz. Y bueno, más adelante ya pasé a formar parte de la compañía, estuve durante varios años allí y fue un periodo muy, muy bonito, muy enriquecedor. Y también tuve la oportunidad de conocer a otras personalidades como Bárbara Sparti o Bruna Gondoni o Cecilia Grazio Moura, que venían a Madrid a dar cursos. Y años más tarde conocí a Françoise Degnaud en Francia, que es la persona a la que considero realmente más influyente para mi manera de entender la danza histórica y la danza en general. Una persona, una maestra extraordinaria. Y digamos que respondiendo a la segunda parte de esta pregunta, de por qué, a mí me gusta la danza, me gusta toda la danza y desearía poder vivir 500 años para conocer todas las formas de danza, pero bueno, hay que elegir. Y la danza histórica para mí tiene un atractivo muy especial. En primer lugar, el hecho de que estas danzas que practicamos podemos conocerlas a partir de la lectura de libros que no solo nos abren la puerta al mundo de los pasos o de las coreografías, sino si uno lee con una visión un poco más amplia, realmente nos abren la puerta a una manera de pensar de una época que no es la nuestra, que tenía su propia estética, que tenía sus propios valores. Y entonces el hecho de que a través de la recreación y de la reconstrucción de la danza necesitemos tener un poco este auxilio de la historia, de la música, de la época, de la estética, de la pintura,
digamos que nos permite acercarnos y comprender otra manera de vivir y sobre todo, específicamente con la danza, otra manera de entender nuestros movimientos, la manera en que nos relacionamos con las otras personas, el significado de los gestos, y relativizar un poco nuestra propia forma de sentir en el siglo XXI, que a veces tendemos a creer que es la única posible. Ahora que hablas de acercarte a los textos, de reconstruir, de recrear, ¿qué dificultades encuentras tú precisamente en la reconstrucción de esas danzas a través de los tratados y los libros? ¿Y cuál es tu metodología de trabajo? Bueno, las dificultades, digamos que hay bastantes. La primera puede ser la cuestión de los idiomas, porque los libros que conocemos hay una gran parte escritos en italiano, hay algunos libros escritos en francés, hay unos cuantos escritos en inglés, hay pocos, pero hay escritos en castellano. Y en un lenguaje muy antiguo también. En un lenguaje muy antiguo, entonces no solo es el tener que leer un texto en castellano o en español, sino en castellano del siglo XVII, o del siglo XVI, o del siglo XVIII. Y que son épocas en las cuales, si bien hay una cierta constancia en cuanto al significado de muchos términos, hay otros que realmente han cambiado mucho. Podemos tomar el ejemplo de un término que es recurrente en los textos de danza, que es el término gracia. Y gracia es un término polisémico, porque gracia puede significar ser muy gracioso, tener mucho chiste, pero gracia también es ese algo especial, eso que parece belleza, pero es algo más que la belleza, y que es uno de los ideales que siempre aparece, ¿no? Hacer los pasos con gracia. Y en todos los idiomas en los que yo he leído, he encontrado siempre esa búsqueda de la gracia. Entonces, esa es otra dificultad que por ahí entra un poco la parte más histórica, que sería el conocer qué significado tienen estos términos que nosotros leemos en la época en que fueron escritos, para intentar comprender la estética que está subyacente en ellos. ¿Y la metodología de trabajo entonces es un poco esa? Mi método sí, yo intento luego las descripciones de pasos, ser muy fiel, intentar ser muy fiel a lo que dicen los textos. Y por supuesto hay que trabajar con músicos que también nos aportan una parte de la información que es fundamental. Si no trabajamos, si no tenemos en cuenta el aspecto musical, estamos perdidos. Pero volviendo a la cuestión de la metodología y del rigor a la hora de reconstruir, también yo he encontrado, hay una dificultad, y yo creo que esto lo hemos experimentado todos los que trabajamos en esta disciplina, y es que en los tratados muchas veces hay aspectos que están muy descritos con mucho detalle y hay otros que no. Puede ser porque el que escribió aquel texto daba por sentado que el lector lo conocía y no consideraba necesario repetir algo que ya era sabido. Sin embargo, nosotros no lo sabemos. O también puede darse el caso de que quien lo escribió, como sucede con algunos textos en castellano precisamente, quien lo escribió no era un maestro, un profesional de la danza, era una persona aficionada a quien le gustaba mucho bailar, pero que no tenía el pensamiento, la organización, una visión del movimiento humano que podía tener un maestro de danza. Entonces hay cosas hay explicaciones que son circulares, ¿no? Nos conducen al principio y nos quedamos con las mismas dudas. Entonces, en esos casos uno, ¿qué hace? Primero reconocer que la fuente, el documento nos da lo que nos da y no intentar añadirle cosas. Y otra manera de solventar este problema sería el intentar comparar, porque si bien existen, digamos, variantes que podríamos llamar nacionales,
uno de los aspectos que nos enseña la historia justamente es que en la Edad Moderna en Europa existía una cultura cortesana que era europea. Entonces había una base común. Y de la misma manera que se bailaban pavanas en la corte española, se bailaban pavanas en Francia o en las cortes de los príncipes alemanes o Inglaterra. O en Inglaterra, que tú conoces muy bien. Entonces, a veces la información que nos falta en un texto la encontramos en otro y podemos decir, bueno, es posible que esto también funcionase en este contexto, ¿no? Entonces, bueno, digamos que la reconstrucción para mí es un terreno muy, muy apasionante y, por otro lado, nos obliga siempre a tener esa humildad de decir, bueno, hasta aquí puedo llegar, esta es mi propuesta, lo hago lo mejor con mi mayor conocimiento y sé que hay cosas que puede que me esté equivocando, pero bueno. Puedo decir que los resultados son magníficos y además esto me da pie un poco para pasar a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu periodo histórico favorito, si tienes uno o varios? Bueno, yo soy bastante veleidosa con estos afectos porque me enamoro del periodo en el que estoy trabajando en cada momento. Sí, cuando me ha tocado trabajar sobre siglo XV me he enamorado de las bajas danzas, cuando he estado haciendo contradanzas me he enamorado de las contradanzas, cuando he trabajado con el repertorio italiano me he enamorado de las danzas de Caros y de Negri, y así podría seguir enumerando. Pero realmente me gusta, o sea, disfruto mucho bailando y trabajando y enseñando todos estos repertorios, pero el siglo XVII para mí es maravilloso. El barroco francés, el barroco español son realmente repertorios que no me canso de ellos y que quisiera seguir toda la vida con ellos. Y Diana, ¿tú qué interés crees que puede tener la danza histórica para un espectador actual? ¿Cómo podríamos convencerle? Bueno, a un espectador actual yo creo que una cuestión que tiene que ver con una pregunta anterior, ¿no? La cuestión de la metodología. Cuando uno, es como yo me lo planteo, cuando yo trabajo sobre determinado repertorio histórico, siempre tengo que pensar en qué circunstancias este repertorio se va a presentar al público. Si es un público erudito, podríamos decir un público de musicólogos o de historiadores de la danza, que tienen interés en conocer ciertos detalles muy específicos que aparecen en estos tratados, para relacionarlo con su propia área de especialidad. Entonces, digamos que tenemos que hacer un trabajo, podríamos decir, más escolástico. Sin embargo, para el público, cuando hablamos de público, de espectáculos que se representan en salas de teatro, para un público que viene porque desea presenciar un espectáculo, yo creo que es importante tener en cuenta que el público del siglo XXI no es el público, no son los nobles de la corte de Luis XIV que se sentaban alrededor y veían a los bailarines, no tienen la misma visión, ni tampoco son, no son los espectadores del pasado con todo el bagaje que estas personas tenían en cuanto a conocimiento musical, en cuanto a conocimiento de la vestimenta o de los códigos de la etiqueta, de la cortesía. Entonces, también tenemos que tener en cuenta, cuando llevamos a un espectáculo, a un teatro, que un escenario de un teatro actual no es una sala de baile de un palacio italiano del siglo XVI, con lo cual la visión del público cambia. Entonces, yo lo que intento cuando trabajo para un espectáculo es ser lo más fiel posible a la letra
y a lo que yo entiendo puede ser el espíritu de estas danzas con las que trabajamos, creo que es muy interesante transmitir aquello que es diferente a lo nuestro. Es decir, por ejemplo, sabemos que en la danza clásica, en el ballet, los bailarines trabajan con la posición de los pies en rotación externa hacia afuera, lo que conocemos normalmente como ondeo. Y sabemos que esta es una posición que no aparece hasta mucho después. Entonces, es importante que al presentar una danza del siglo XVI, prestemos atención a estas cuestiones acerca de la base de la técnica de la época. Y por otra parte, hay cuestiones que, digamos, tenemos que facilitar al público. Si una danza en un salón de baile en el cual los espectadores estaban alrededor a 1 metro o 2 metros de las personas que bailaban, y nos dice Fabrizio Caroso que la continencia, bueno, como tú comentabas en uno de los vídeos, la continencia o la ripresa debe hacerse separando los pies no más de 2 dedos o 4 dedos. Si hacemos los pasos con esas dimensiones sobre un escenario en un teatro actual, el público no ve nada. Entonces, digamos que también tenemos la ayuda de otras fuentes de la época, como por ejemplo este texto tan famoso, Il Corago, que es de principios del siglo XVII, donde se habla precisamente de la puesta en escena de las primeras óperas en Italia, y donde se habla de que no es lo mismo cuando la danza va a ser vista sobre un escenario que en un salón, que el coreógrafo, el corago, que es un poco el organizador del espectáculo, debe tener en cuenta qué tipo de danzas elige, qué tipo de mudanzas elige para estos espectáculos escénicos, porque debe adaptarlos a la distancia en la cual van a ser vistos. Entonces, yo creo que esa es una de las cuestiones que es importante si queremos llegar al público. Yo, cuando hago un espectáculo, quiero llegar al público. Bueno, efectivamente, un espectáculo sin público no tiene sentido. Yo estaría hablando contigo horas, pero tenemos que ir terminando y me queda una última pregunta que para mí como profesor, y imagino que para ti también, es muy importante, ¿no? ¿Qué valor educativo crees que tiene? ¿Qué dimensión pedagógica puede tener la danza histórica? No ya en alumnos de danza, sino en la enseñanza en general, ¿no? Porque es una asignatura muy transversal. Sí. Sí, bueno, la danza histórica tiene, en primer lugar, esto que comentaba antes, de que a través de la interpretación de un texto antiguo, podemos trabajar distintos aspectos culturales de otras épocas. Entonces, eso creo que tiene un valor intrínseco, es como la historia, es como conocer la historia, pero un poco de una manera práctica. Luego, por supuesto, hay unos valores en este tipo de trabajo. El hecho de aprender a, digamos, ser un poco más humildes, vuelvo un poco al principio, ser un poco más humildes y darnos cuenta de que nuestra forma de ver el mundo no es la única, sino que en épocas pasadas existieron otras y en culturas diferentes de la nuestra existieron otras. Luego podremos valorar si estamos más o menos de acuerdo, pero es el hecho de una apertura cultural de la mente. Y luego, por supuesto, hay cuestiones que hay cierto repertorio dentro de la danza histórica que es muy, muy apropiado cuando hablamos del aprendizaje de valores sociales, de valores de convivencia. Entonces, el hecho, por ejemplo, que se da mucho en el repertorio para grupos, ¿no? En las contradanzas, el hecho de la convivencia de un grupo de personas que todos bailan a la vez, pero cada uno tiene su momento, y el hecho de que la figura es algo que dicen mucho, y eso tú lo sabes también, la figura se forma y la danza es bella cuando todo el mundo hace su parte y no intenta ocupar el espacio del otro o entrar a destiempo o hacer los pasos demasiado grandes y entonces la otra persona no tiene espacio para moverse. Entonces, esa idea de coexistir
y esa idea de armonía, podríamos decir, que se crea a través de las figuras de la danza, yo creo que en estos tiempos, o tal vez en todos los tiempos, ha sido algo que es importante, ¿no? Es como un pequeño ejercicio de convivencia y de sociabilidad amable y respetuosa. Muchísimas gracias, Diana, por esta conversación. Espero Gracias que a ti. abra las puertas a una especialidad maravillosa, muy desconocida todavía. Esa es la intención de Ojalá. estas entrevistas. Te agradezco mucho tu trabajo y tu tiempo y espero que esto continúe. Y bueno, nos veremos en algún momento cuando termine esta crisis terrible que estamos viviendo. Ojalá que sí. Muchas gracias de nuevo y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a ti. Ha sido un placer.